La reciente frustración que nos queda tras la eliminación de la sub-20 de manera muy temprana nos obliga a que tengamos que hacer unas reflexiones. Los invito a que me acompañen en este video. Cuando nos referíamos momentos previos a la competición esta del Sudamericano Sub-20 y las posibilidades de la selección vinotinto, era muy común escuchar amigos, leer tweets, incluso artículos, que estaban referidos, por supuesto, a las capacidades individuales de quienes integraron finalmente esa selección. Y a partir de ahí se soñaba, se proyectaba las probabilidades de que este equipo fuera exitoso, cosa que al final no terminó siendo, ¿no? Y cuando les digo que tenemos que hacer unas reflexiones, no los invito a que pensemos solamente en esta fallida aventura de la selección que condujo Ricardo Baliño, sino que nos adentremos en lo que realmente es el proceso de jugar al fútbol. Y que esto que vamos a comentar, y hablo en plural, porque ustedes también harán lo propio en la cajita de comentarios y yo estoy muy agradecido de ello, o por ello, está referido al fútbol en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Tengo varios apuntes porque le fui dando vueltas el fin de semana, y el primero de ellos está referido a la creatividad, ¿no? Normalmente estamos buscando o estamos apoyando nuestras esperanzas y nuestros análisis en las capacidades de determinados futbolistas, ¿no? En este caso, por supuesto, era el Tuti Andrade, en un escalón más abajo, el Lenan Romero, Daniel Equieto, Nicola Profeta o alguno de ellos. Pero cuando nos referimos, o cuando nos trasladamos, mejor dicho, a lo referido a la selección de mayores, ese mismo cargo, ese mismo peso, se lo atribuimos a jugadores como Jefferson Sotelo, Jefferson Savarino, Telasco Segovia recientemente, Salomón Rondón. Y olvidamos que cuando estamos hablando de una actividad colectiva, como es el fútbol, la creatividad y la posibilidad de solucionar problemas no se remite exclusivamente a aquellas conductas individuales o aquello que el futbolista como ser individual puede generar. Y olvidamos de que la creatividad en este tipo de actividades colectivas, como puede ser el fútbol, como puede ser una orquesta, como puede ser un elenco de una película, etcétera, resulta, o es el resultado, mejor dicho, de una serie de interacciones y relaciones, que no hay un salvador único, sino que es esa serie de conductas colectivas las que te van a dar las posibilidades de competir. Es esa estructura grupal, es ese colectivo. Por ende, uno puede concluir que la creatividad colectiva nace del desarrollo de colaboraciones entre personas, sus conexiones y la afinidad que tienen entre ellos a partir de una serie de ideas. Por ende, la conclusión es que no hay salvador. Y hemos vivido esto muy recientemente con la selección de mayores. Por ejemplo, cuando brillaba Savarino en su equipo en el Brasileirao, inmediatamente la conclusión era, como si esto fuera un hecho lineal, que la selección no jugaba bien porque Savarino no era titular indiscutido en la selección. O la otra cara de la moneda era por qué Savarino no reproducía su rendimiento en Brasil con la Vinotinto. Como si esto fuera muy sencillo, y desgraciadamente no lo es. Digo desgraciadamente porque si no estaríamos cualquiera de ustedes o yo detrás de la línea de juego dando instrucciones. Esto es mucho más complejo, ¿no? Y yo quiero traer a colación, y aquí lo tengo porque es uno de los libros que en algún momento leí, que a mí me pareció muy interesante estas líneas. Es un libro que se llama El Complejo Barcelona, Lionel Messi, la creación y desintegración del mejor club de fútbol del mundo. Es un libro escrito por Simon Cooper. Simon Cooper
Es un periodista, creo que de origen neerlandés, si no me falla la memoria, que ya había escrito un libro sobre el fútbol holandés, un libro que yo recomiendo, que se llama El genio neurótico, y está referido, por supuesto, al fútbol neerlandés o al fútbol holandés, partiendo como, o teniendo como disparador la naranja mecánica, aquel equipo del año 74 que es recordado por todos aquellos que les gusta el fútbol. En este libro, Cooper, que ha tenido mucho acceso al Fútbol Club Barcelona, entrenadores de la Masía, a gente alrededor del club, logra una conclusión interesantísima referida a Lionel Messi. Y la traigo a colación porque, no para hablar del Barcelona ni de Messi, porque al fin y al cabo esto va mucho más allá de eso, sino porque Cooper en ese libro trata de adentrarse en la complejidad, en la profundidad de ese club y cómo fue perdiendo durante un tiempo todo aquello que le hizo grande, ¿no? Cooper dice en este libro haber hablado en el capítulo de Messi, haber hablado con un entrenador de una importante selección nacional que trató de explicarle la diferencia entre el Messi del Barcelona y el Messi de Argentina. Tengan en consideración que ese Messi, o que cuando fue escrito este libro, la Argentina no había ganado el Campeonato Mundial de 2022. Voy a citar a Cooper, voy a citarlo, he traducido el texto porque el libro está en inglés, para que nos adentremos un poco y lo llevemos a la vinotinto. Messi, en el Barcelona, normalmente recibía el balón cerca del área de penalti del oponente, después de una serie de pases cortos que involucraban a varios jugadores. Luego tenía unos 5 compañeros de equipo a 20 metros de él, cada uno alejando, mejor dicho, a los defensores. Podía elegir entre múltiples pases o regatear. A menudo se encontraba en situaciones de 1 contra 1 y, como dijo Mourinho, cuando Messi tiene el balón 1 contra 1, estás muerto. No hay forma de resolver ese problema. Argentina, en cambio, es un equipo sin sistema. Rara vez consiguen ganar el balón cerca de la portería rival y se lo dan a Messi cuando lo encuentran y no cuando él lo pide. A menudo eso ocurre en el medio campo, sin compañeros de equipo cerca de él, como si el plan A fuera recrear el gol en solitario de Maradona contra Inglaterra. Los oponentes que se acercan a él saben algo útil. Probablemente driblará. Voy a insistir en esto de la figura del Salvador. Messi, siendo junto con Cristiano Ronaldo los dos grandes dominadores de los registros individuales del fútbol en los últimos 15, 20 años, Messi no pudo salvar a Argentina hasta que Argentina jugó bien al fútbol, y me refiero a nivel selección. Lo mismo podemos hablar de Cristiano Ronaldo cuando Portugal ganó aquella Euro. A pesar de que Ronaldo en la final salió lesionado, el equipo era mucho más que la búsqueda de Cristiano Ronaldo como una solución. Cuando nosotros vemos a la Vinotinto o revisamos esta versión de la Vinotinto Sub-20, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que el Tuti Andrade, Kervin Tuti Andrade, en menor medida Lenan Romero, en menor medida Nicola Profeta, eran futbolistas que, si hubiesen tenido sociedades mucho más naturales y no con tantos metros de distancia que hacían que la comunicación, que es jugar en equipo, pudiese ser interceptada, hubiese sido un equipo quizá con mayores probabilidades de competir. No digo de ganar, yo no sé, al final estamos en un deporte en el que la pelota no entra por esto, y perdiste. Pero sí que hubiese sido mucho más competitiva. Y nos pasa en la mayor, que es más alarmante, obviamente, porque esta selección mayor ya está en la recta final de la eliminatoria. Que tenemos futbolistas que son muy buenos, muy capaces, pero que cada vez que les toca relacionarse, pareciera que siempre hay no cortocircuitos, porque eso sería mucho más difícil de explicar y no sé si tenemos el tiempo, pero sí una especie de distorsión, ¿no? Así como cuando hacemos una llamada telefónica y no escuchamos bien, ¿no? Cuando perdemos y se interrumpe. Bueno, perfecto. Yo creo que esa es la figura. Por ende, estamos siempre a la espera o a la expectativa de que uno de estos futbolistas que les he mencionado anteriormente tenga un chispazo de genialidad
que sea interpretado por uno de sus compañeros y a partir de ahí la selección crezca o haga algo, ¿no? Haga algo, me refiero a se acerque al gol. Y eso no es jugar al fútbol, eso es entregarse aún más a la incertidumbre. Y si ya el fútbol es incierto, el fútbol como actividad colectiva, esto que les estoy mencionando aumenta aún más ese grado de influencia que tiene la incertidumbre. Y eso lleva a que cualquier equipo en el mundo, cualquiera, deje de ser un equipo fiable, un equipo que sepa a lo que juega. Porque incluso cuando hablábamos, y voy a ir a otro equipo en Europa, cuando hablábamos del PSG, del Paris Saint-Germain, ese que tenía a Messi, a Neymar y a Mbappé, más allá de los resultados, más allá de que no ganó la Champions, obviamente, cuando ese equipo tuvo momentos resaltables en su estilo de juego, era porque aquellos tres genios se relacionaron bien, no solamente entre ellos, sino con el resto de sus compañeros. Porque entre ellos, si solamente las relaciones eran entre ellos, sucedía lo que muchas veces hemos observado, vuelvo a la vino tinto, y es que hay muchos espacios entre unos y otros, y esos espacios no solamente complican el desarrollo del avance o el desarrollo del repliegue, si ustedes lo quieren, sino que además convierten aquello que es muy colectivo en una eventualidad de 3 o 4 futbolistas. Eso no promueve el desarrollo del juego. Ahora bien, esto se debe a esquemas. ¿Y por qué traigo a colación esto? Cuando nosotros, y me ha pasado, y es de las cosas que más agradezco, cuando he ido a pretemporadas aquí en Venezuela, cuando he visto entrenamientos fuera de Venezuela, una de las cosas que observa es que uno puede observar, mejor dicho, es que un entrenador no se limita exclusivamente a ese esquema, al 4-3-3, al 3-5-2, al 4-4-2, al 3-4-3. No. Si bien es cierto, hay una manera de distribuirse espacialmente en el campo, que es la primordial, si ustedes quieren. Hay algo que es mucho más profundo, que son las estructuras. Por ejemplo, cuando un equipo desea construir desde el fondo, es decir, que el arquero se involucre, juegue en corto, con los centrales, 1 o 2 mediocampistas, 1 o 2 laterales, hay estructuras. Y esas estructuras no son fijas, es decir, no hay una sola. Hay momentos en que esa construcción, el portero más un 2-3, un 3-2, es decir, 2 centrales, 2 mediocampistas y un lateral, 3 defensores, los 2 centrales y un lateral más 2 mediocampistas, etc. Eso se entrena. No es que tú por jugar 4-3-3 y el próximo partido intentar un 4-4-2 vas a perder porque no lo entrenaste. Y esto lo digo porque escuché esa reflexión. Yo no voy a exponer quién lo dijo, porque al final esto de saber de fútbol es como saber de música. Tienes una manera de sentirlo, pero sí me preocupó escucharlo de un entrenador que hace vida en el fútbol formativo, porque entonces se está limitando el proceso de comprensión de juego de sus jugadores. Porque más o menos la expresión fue: me encantaría hablarlo con él. No, yo no estoy diciendo que esté equivocado. Me encantaría dialogar con él. Yo no voy a crucificar aquí a nadie, porque al final esto va de otras cosas. Diciendo que como Venezuela jugó el primer partido con esa estructura inicial de 4-3-3 y para los siguientes partidos cambió, los futbolistas se sintieron fuera de su hábitat natural, por decirlo de alguna manera. Yo no creo que sea así. Y si fue así, entonces estamos ante un problema de Ricardo Baliño. Cosa que yo dudo que haya sido como describe este entrenador, ¿no? Más bien, el entrenamiento te lleva a lo que les decía, a lo que les decía anteriormente. A que si bien es cierto, tienes un pilar, una columna, que es tu búsqueda inicial, tu intención inicial, tú también vas construyendo y vas entrenando y vas desarrollando una serie de, digamos, de posibilidades, de alternativas. Eso no es tener un plan B, eso no es tener un plan C, eso es enriquecer tu plan. Pero
insisto, a mí me encantaría debatirlo con él si él ve este video, porque al final yo no lo conozco en persona y tampoco creo que le interese mucho, ¿no? Al final, en el fútbol esto también va mucho del ego y del desprecio hacia el periodista que, como en mi caso, tratamos de entender y tratamos de educarnos y tratamos de conversar. No digo que lo sienta, pero yo me he encontrado mucho de eso con entrenadores y por eso tampoco fuerzo la mano, ¿no? Yo siempre hablo con quien quiere hablar, con quien tiene el tiempo o la dedicación o la voluntad de, a través de mí, hablar con todos ustedes, ¿no? Y para refrendar esto que les decía, ya para terminar con el video, porque he visto que veo aquí el cronómetro y veo que se ha ido largo, pero yo creo que es necesario que esto lo consideremos. Voy a traer una reflexión del sociólogo y filósofo francés Edgar Morin, quien para muchos es el padre del pensamiento complejo. Para mí es una figura indispensable en la última década de mi vida. Y Edgar Morin dice lo siguiente: toda acción, una vez iniciada, tiende a escapar de las intenciones y la voluntad de su autor y a entrar en un juego de interacción y retroacción con el medio social o natural que puede modificar su curso y a veces hasta invertirlo. Es lo que yo denomino la ecología de la acción, cierro comillas. Cuando recibes la pelota, seas el Tuti Andrade, seas Lenan Romero, seas Nicola Profeta, Jefferson Sotelo, Jefferson Savarino, Yángel Herrera, Salomón Rondón, tú puedes tener una intención previa que está relacionada a todo aquello que ya escaneaste antes de recibir la pelota. Pero cuando recibes la pelota, tus compañeros también empiezan a moverse de una manera diferente. Y la conclusión es que esos movimientos que son consecuencia de una causa, que es que tú recibiste la pelota, modifican en un 99,9% de ocasiones tus intenciones, es decir, tus comportamientos o tus búsquedas a partir de que recibiste la pelota. Entonces, ya para terminar el video, yo agradezco a quienes han llegado hasta este momento, que serán pocos. El fútbol es mucho de lo que intentamos, de lo que soñamos, pero también es mucho de lo que a partir de que la pelota se mueve, cambia todo aquello que previamente teníamos observado, o teníamos planificado, o habíamos soñado. Y esto es porque el fútbol es un juego colectivo, social, y por ende, aunque los promotores de las estadísticas individuales quieran vendernos lo contrario, es una actividad que depende no solamente de aquellos compañeros que tenemos en el campo, sino también de los movimientos del rival. Por ende, ni hay un salvador, no hay un futbolista que te va a salvar. Porque, por más que parezca, cuando ese futbolista entra dentro del equipo, no solamente cambia los comportamientos de los compañeros, sino los compañeros lo cambian a él, porque lo obligan a tener una serie de movimientos, respuestas, reacciones, y tampoco es tu esquema inicial lo que va a determinar que tú puedas competir de una mejor manera. Por ello les decía al principio que la frustración tras el fracaso de la sub-20 no nos lleve a quedarnos estacionados solamente aquello que nace de las tripas, que nace de lo emocional, sino que nos sirva para dar un paso adelante en nuestra comprensión en este maravilloso juego que es el fútbol. Gracias por acompañarme el día de hoy. En la semana voy a tener las noticias aquí en el canal porque algunas iniciativas las vamos a hacer más grandes y otras las vamos a seguir afianzando en esta plataforma.